Muchas gracias por la invitación al Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte. Creo que es muy importante el poder desarrollar este tipo de diálogos, sobre todo cuando surgen de las propias regiones, que es donde se expresan mayormente las desigualdades, las inequidades territoriales, y que muchas veces no las vemos. Voy a tratar de ser lo más breve posible. La idea es poder tirar algunos elementos que nos permitan luego articular un diálogo. Quiero partir por algo que se daba en la China antigua, que es justamente donde nació el virus, ¿cierto? Y que había una maldición que en esos tiempos, cuando alguien quería darle algún mal a alguien, le decía: ojalá te toque vivir en tiempos interesantes. ¿Qué significa esto? No es desearle que vengan las penas del infierno, sino, por el contrario, las penas que la realidad actual o la que a uno le tocaba vivir le van presentando, y eso es vivir en tiempos interesantes que están en directa en relación con la complejidad de los problemas que tenemos que enfrentar. Y estamos en un momento crucial que tiene elementos nuevos y elementos que no son tanto. El tema de la pandemia es algo que hemos tenido en la historia de la humanidad. De hecho, la gripe española, por ejemplo, ahí vean los gráficos, no fue solamente en España, fue por un tema de cobertura mediática, que en España no era neutral en momentos de la guerra y por lo tanto le dio más cobertura, y por eso se llamó gripe española. Pero tanto en Estados Unidos como en Europa fue un fenómeno bastante extendido, además en el tiempo y con diferentes grados de mortalidad a medida iba desarrollándose esta pandemia. Por lo tanto, ahí hay un tema que aparentemente ahora estamos hablando y que podría aparecer, ojalá que no con el grado de mortalidad que se dio en ese tiempo, pero sí aparecen temas que no son tan nuevos, pero lo inédito ahora es que este fenómeno, aparentemente en primera instancia biológico, una epidemia global, se desenvuelve en un contexto sociopolítico totalmente nuevo, el actual, digamos, donde hay una serie de factores que van influyendo y que hacen que la incertidumbre también sea alta. Y por eso es que es necesario reconocer que dentro de esta crisis sanitaria hay una dimensión política que es innegable. Partamos por decir además que el virus, bueno, afecta a nuestras células, entra a nuestras células y nos enferma, afecta a nuestra salud, ¿cierto? Ahora, permítanme tomar en consideración esta frase que viene de la cosmovisión mapuche, donde el estar enfermo o el no tener salud no tiene que ver solamente con una condición fisiológica, un equilibrio fisiológico, sino que se da en función de una dimensión relacional de nosotros con los demás, con el medio político, cultural que nos rodea, etc. Y por lo tanto es un fenómeno más complejo que solamente referirnos al tema fisiológico. Y en este sentido, y tomando en consideración esta definición, en la cosmovisión mapuche, vean la multidimensionalidad que hay en esta concepción de la salud. No hay Amartya Sen, no hay medidas de multidimensionalidad de la pobreza acá, pero hay una cosmovisión que ya nos decía esto. Podemos decir a partir de esta definición que el virus, más allá, o incluso además de afectarnos en la salud, constriñe nuestras posibilidades de desenvolvernos. Y eso pasa porque en cualquier crisis, incluida esta, se restringen nuestras posibilidades de hacer y ser. Vamos a simplificar un poco el esquema para ir rápido, y consideremos, por ejemplo, que desenvolverse relativamente bien o acorde a lo que somos, hacemos y estamos, implica siempre la posibilidad de mantener un cierto nivel de bienestar. Un bienestar que, por cierto, no está asegurado y que ante la eventualidad de cualquier siniestro, crisis, evento, epidemia, etc., ese bienestar puede caer. Ahora, la intensidad de esa caída y la posibilidad de poder remontar esta caída de bienestar se juega, y nuevamente simplificando, en una serie de elementos que no dan cuenta solamente de las posibilidades del sujeto de hacer frente al siniestro o evento, sino que también a otros elementos que no necesariamente están en posesión del sujeto. Tenemos por un lado el sujeto, que puede ser un individuo, una familia, una comunidad,
y que tiene un cierto grado de control o uso de los recursos de que dispone, es diferente tener ahorros que no tenerlos, es diferente tener redes de protección que no tenerlas, ¿cierto? Y que van a condicionar la manera en que uno pueda remontar esta caída. Pero por otro lado también están las características del sinistro, o la crisis que vamos a enfrentar. Muchos dicen que estamos en la tormenta perfecta. Por un lado, la crisis sanitaria, pero por otro lado, toda una evolución de los modelos de desarrollo, malestar social, crisis climática, etcétera, que se van conjugando y que hacen sumamente difícil y condicionan también nuestra posibilidad de poder afrontar este tipo de situaciones. Y por otro lado, un contexto, nos desarrollamos en un contexto, nos relacionamos entre nosotros con instituciones. Hay instituciones públicas, estatales, que median, que traten de intermediar entre las dinámicas que se dan entre el mercado, etcétera, y que configuran un modelo de desarrollo que también condiciona la forma en que nosotros nos vamos a ver afectados. Y es aquí donde empezamos a hablar de desigualdad, porque en este modelo de desarrollo aparecen elementos estructurales que muchas veces, sin quererlo, promueven determinadas desventajas en algunos, ventajas en otros, y que condicionan la forma en que unos y otros vamos a poder hacer frente a esta caída del bienestar. Y aquí está apareciendo el tema, estamos en un momento en que hablamos del agotamiento de este modelo, hay que redireccionarlo, diseñarlo de nuevo, etc. Ahí está la pregunta, y aquí cae el tema de la desigualdad. Voy a mostrar esta foto solamente como metáfora, es una situación real, no es en Chile, es en Brasil, dos maneras, dos posiciones distintas de recursos y posibilidades, el virus los afecta igual en términos biológicos, pero la forma de enfrentar y la posibilidad de remontar la crisis que genera la enfermedad son totalmente distintas. Muchas veces, prácticas institucionalizadas están a la base de la generación de esta imagen. Vamos a Chile, veamos. Hay que reconocer que en los últimos años Chile igual ha tenido un proceso de evolución, tanto en materia de políticas públicas como crecimiento económico, con altibajos, por supuesto, y que nos han puesto incluso muy cerca, o cerca por lo menos, de algunos países que hoy día decimos que están en desarrollo, por ejemplo, Portugal, Polonia, etc. Pero estas cifras macroeconómicas, estos promedios, ocultan esto que es mejor que Nicanor Parra, para decir, hay 2 panes, usted se come 2, yo ninguno, consumo promedio un par por persona. Los promedios ocultan distinciones territoriales, distinciones entre clases sociales, etc. De hecho, nosotros venimos en octubre pasado, todos vivimos un momento de convulsión social, lo estamos viviendo todavía, y en el cual habían ciertos malestares acumulados. Y vean, por ejemplo, esta encuesta que fue en el año 2016, vean que mucha del malestar tiene que ver con la percepción que existe de uno, el que contesta, digamos, respecto a otros, y las desventajas que existen entre unos y otros. Por ejemplo, ¿cuánto le molesta a usted la situación, por ejemplo, que algunas personas accedan a mucho mejor salud que otras? Eso condiciona también la forma en que podamos remontar o no una situación de caída de bienestar. Y eso está dado justamente por las desigualdades. Chile, bueno, estos son datos generales también, la reducción de la pobreza efectivamente. Esta pobreza por ingreso ha disminuido en los últimos años, eso es innegable, hay políticas que han sido efectivas en ello, pero vamos haciendo el zoom por los mismos indicadores y vamos a ver que esos promedios nacionales se abren, despliegan una panorámica regional que ya estamos viendo que hay una serie de diferencias, y diferencias que tienen que ver también con la manera en que gestionamos, en que manejamos, en que administramos, ¿cierto?, un Estado que está excesivamente centralizado. Seguimos haciendo el zoom, hagamos distinción entre zonas urbanas y rurales. Me imagino que en otros diálogos han podido hablar la situación de las zonas rurales. Actualmente, tanto en términos multidimensionales como ingresos, la pobreza en las zonas rurales dobla a la que se está viendo en zonas urbanas. No quiero decir con esto que en zonas urbanas hayan menos problemas. De hecho, hay muchos problemas que son de otra complejidad, pero estos son los datos. Vamos también dentro de las regiones, entre comunas. Aquí está la situación de la región de Coquimbo. Tienen un promedio que está por sobre el promedio nacional, pero entre comunas
estos promedios varían enormemente y tiene que ver también con desigualdades territoriales al interior de cada región. Y más aún si cambiamos la mirada y hablemos de pobreza multidimensional, vean cómo van cambiando los valores. Es decir, a la base de esto están una serie de desigualdades, inequidades territoriales que debemos considerar al momento de definir qué estrategias vamos a usar para poder enfrentar una crisis como la actual. Quiero presentarles también, en el año 2017, nuestra fundación publicó el informe Umbrales Sociales para Chile, donde pusimos énfasis en algunos desafíos para la política social. No en todos, obviamente, pero quisimos darle algún realce a algunos de ellos. Y ahí ya decíamos, no es un discurso de nosotros, muchas instituciones, ONG, ya lo venían diciendo, que la pobreza en su dimensión relacional tiene que ver también, la generación y la persistencia de ella tiene que ver también con prácticas a nivel institucional que hacen que unos acumulen desventajas. Y este tipo de relación, esta pobreza relacional, se juega dentro de otros factores en cuatro que nosotros consideramos en ese momento que eran importantes. Uno, el excesivo centralismo político-administrativo, que provoca el rezago de amplias zonas del país. Segundo, prácticas que segregan a las personas en pobreza en determinados barrios. Estamos en la segregación residencial, la segmentación educativa, etcétera, muchos de ellos generados por políticas públicas, ¿cierto? Un diseño institucional que excluye en términos de participación a las personas en la toma de decisiones, y también el tipo de políticas que se implementan para poder afrontar situaciones de pobreza. Hablamos de hiperfocalización, hablamos de programas que muchas veces sin intención, ¿cierto?, rotulan, miran a las personas como beneficiarios desde el punto de vista estrictamente de las carencias, dándoles una etiqueta que no hace justicia a que las personas que están en vulnerabilidad también tienen recursos y también tienen capacidades. Entonces, estos cuatro factores generan violencia, generan desigualdad y se unen, digamos, a lo que se nos va a presentar ahora en el marco de la crisis sanitaria, digamos. Es decir, los efectos políticos, sociales, económicos de esta crisis se van a sumar y se van a reforzar con aquellos que venimos arrastrando producto de la desigualdad. Frente a esto, entonces, la pregunta del millón, ¿qué hacemos? Partamos de la premisa que no podemos permitirnos como sociedad, ¿cierto?, que la crisis sanitaria desemboque en un retroceso económico y social que sea irremontable, sobre todo para las comunidades más vulnerables. Tenemos que poner al centro eso. Y para eso, en primera instancia, debemos evitar estos dos extremos que están ahí. Primero, el creer que con políticas públicas uniformes que aplicamos en todo el país vamos a poder dar cuenta de las particularidades de cada territorio, donde se expresan las desigualdades de las que hemos estado hablando. Y segundo, tampoco podemos pretender dar cuenta de la complejidad de cada aspecto que se da en cada territorio, en cada localidad. Eso es una complejidad que nos va a terminar exasperando. De alguna manera, el modelo de gobernanza que podamos adoptar para poder hacer frente a esta crisis tiene que lidiar con estos dos extremos, dándole las necesarias atribuciones a los niveles de administración más locales, pero también permitiendo que a nivel nacional podamos articular un plan común, un plan que nos lleve más o menos, nos haga a todos remar hacia el mismo lado. En segundo lugar, gran parte de la respuesta a la actual crisis y a las fases de reactivación y recuperación va a requerir buscar e insistir, ¿cierto?, en trabajar en soluciones que a la base promuevan el carácter cooperativo. Y esto se ha venido anunciando desde ese tiempo, el cooperativismo, las decisiones colectivas, la forma comunitaria en la cual se enfrentan ciertas problemáticas es sumamente importante poder visibilizar. En tercer lugar, también es importante buscar marcos de actuación que nos permitan actuar en el marco de la emergencia, pero sin perder de vista que hay una visión de desarrollo que tenemos que volver a revitalizar. No podemos actuar solamente en función de la emergencia si no tenemos tampoco una visión de desarrollo.
Y esto significa que la reactivación no necesariamente significa volver a lo mismo. Sabemos, por ejemplo, que las soluciones que generalmente se implementan para poder para poder abordar una emergencia, muchas de ellas son individuales, están enfocadas estrictamente a lo asistencial, son necesarias, por cierto, pero es momento también y tenemos la oportunidad para ensayar paralelamente también otros esquemas que rescaten el valor de lo comunitario y la solidaridad. Y esto en formatos obviamente que van a ser distintos a los que conocemos. Tenemos una distancia física que es insoslayable, que tenemos que abordar. Pero eso no es argumento para no dejar de considerar, ¿cierto?, lo comunitario como la base que tiene que activarse para poder enfrentar esta pandemia. Vean acá, por ejemplo, esta imagen. Esto es en Brasilia, una ciudad que nació diseñada desde el principio, y vean cómo en este diseño que intenta modelar, ¿cierto?, conductas, modelar comportamientos, vean estos cruces que hay. Esta otra matriz es la matriz de la cotidianidad, donde se activan circuitos, muchos de ellos informales, y que son capaces, incluso en momentos de crisis, de sostener la dinámica de un sistema. Son esos los que tenemos que mirar, volver a mirar, revalorizar. En este sentido, tenemos que volver a tomar en cuenta que existen experiencias, estos circuitos que están circulando, y formas de vivir la vida y la economía que han pasado desapercibidas. Nosotros en el marco del programa Servicio País trabajamos con comunidades rurales e intentamos poder activar estos procesos de desarrollo o prácticas de autosustentación que tienen, sin tener un esquema conceptual previo, etcétera, desarrollan esquemas de economía circular, esquemas de restitución de satisfactores, etcétera, y que pueden convertirse en una inspiración para diseñar respuestas a los problemas que estamos viendo hoy en día. Y por último, y bueno, reiterar también que es necesario actuar articulando un plan maestro y que articule no solamente al Estado, sino que también la empresa privada y sobre todo a la sociedad civil, que es la que nos posibilita también de alguna manera llegar a ciertos territorios. Hay muchas fundaciones que tienen capilaridad territorial y que son capaces también de articular estos procesos. Quiero terminar, y volviendo a este tema que estamos viviendo en tiempos interesantes, que quizás también es necesario rescatar algunos enfoques. Este es el enfoque de la ciencia postnormal, que nos plantea que cuando la incertidumbre de la dinámica que estamos viendo en los sistemas viene aparejada a una serie de riesgos que debemos tomar en cuenta en la toma de decisiones, esto nos obliga a ampliar la comunidad de pares sobre las cuales tenemos que compartir conocimientos y tomar decisiones. Esto implica volver a considerar, prestar oído a las comunidades, sin dejar de lado a los técnicos, la ciencia, por cierto, pero ya tomando en cuenta también el conocimiento que está en la base, en las propias comunidades, y que es importante para poder salir de esta crisis. Y por último, y espero no haberme pasado el tiempo, hay un tema de lenguaje también. Es muy diferente enfrentar esto como una guerra, en la que cada uno de nosotros se juega sus cartas individualmente, a rescatar el carácter colectivo que tiene que tener el esfuerzo que tenemos que enfrentar. Y termino con esta frase, un poco es media sentimental, pero igual a mí me caló harto cuando la escuché. De hecho, en la guerra la oscuridad no está del lado de nadie. En el amor, en la solidaridad, en la cooperación, la oscuridad nos confirma que estamos juntos. Eso es lo que les quería compartir. Espero que podamos iniciar un diálogo a partir de esto. Muchas gracias.